adorados estudiantes, ¿cómo están? Espero hayan recibido el email, el mensaje con el link de la clase pasada. Está siendo muy complicado para subirlos a YouTube. Bueno, vamos entonces a continuar la parte de la clase pasada que nos faltaba y luego iniciamos con la estructura de la hemoglobina. Por favor, recuerden parar el video para que no quede en el mismo video. Bueno, entonces habíamos visto el metabolismo del eritrocito, entonces dijimos que las enfermedades de los eritrocitos son enfermedades huérfanas, errores tanto del metabolismo, porque las enfermedades están implicadas con las enzimas de los eritrocitos, con excepción de otras enfermedades, como vamos a ver, la drepanocitosis, que no tiene que ver específicamente con enzima. Entonces, todo paciente que ustedes vean, este es el diagnóstico y esto es lo que ustedes van a poder escribir en sus historias clínicas, y es anemia hemolítica no esferocítica hereditaria. Apúntelo porque se lo va a preguntar en el examen. Me disculpan que voy a estar sentada, pero es que estaba como mal de la rodilla, entonces voy a estar en parte sentada en la clase. Entonces, anemia hemolítica no esferocítica, congénita o hereditaria. Aquí en Colombia usamos más hereditaria, los que saben pues España, congénita. Bien, y ya vimos entonces que las manifestaciones que ustedes van a ver en sus pacientes es el síndrome hemolítico agudo, que contiene estas características. También vimos que todas estas enfermedades no tienen tratamiento específico, y en general las enfermedades huérfanas, el 94% de las enfermedades no tienen tratamiento específico, solo son paliativos. Y bueno, habíamos quedado acá, entonces vamos a iniciar con esas eritroenzimopatías o enzimopatías que tienen que ver con la glucólisis. Fíjense que todas estas que son las enzimas de la glucólisis pueden tener deficiencias, pero son muy raras. De aquí vamos a ver solamente la piridoxinasa. Igual, recuerden que ustedes para hacer el diagnóstico de estas enfermedades tienen que medir la actividad enzimática o la prueba clínica. Sin embargo, vamos a ver algunas, voy a ligeramente a pasar por casi todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque ustedes son unas nuevas generaciones. Antes era muy difícil, como me tocó a mí, donde simplemente teníamos el hemograma, las actividades enzimáticas estaban muy difíciles en Colombia, para cuando se gradúen, eso va a cambiar demasiado. Pues ya está cambiando. Teníamos la posibilidad de hacer la actividad enzimática de la piruvato-quinasa y de la glucosis fosfatidrogenasa, eso sigue siendo el tiempo. Pero el resto de enzimas no. Pero ahora, con el advenimiento de las pruebas moleculares, entonces pues ya están estos genotipos, estos que se pueden diagnosticar, y entonces pues hay que tener en cuenta que están entre nosotros. Si ustedes, voy a empezar rápidamente a pasar por ellas, pero van a ver que todas que van a presentar una anemia hemolítica no esferocítica hereditaria. Todas estas enfermedades habíamos visto en la clase pasada que la mayoría de ellas son autosómicas recesivas. ¿Qué significa eso? Que se hereda un alelo del padre, un alelo de la madre para tener una enfermedad. De todas maneras, entre las enzimas, las más críticas en las vías son las que son unidireccionales. Recuerden que generalmente esas vías
son las vías, los puntos de reactivación de los diferentes ciclos y de las diferentes vías. Entonces, aquí tenemos la exoquinasa, que es la primera enzima. Tenemos que la glucosa entra a los tejidos, a las células, por los GLUT. ¿Recuerdan? Transportadores de glucosa, los GLUT. Entonces, esos GLUT permiten que entre y salga la glucosa. Cuando la glucosa entra, lo primero que sucede es que se coloca un fosfato, y eso lo hace una exoquinasa o una glucoquinasa, ¿cierto? Y entonces le coloca ese fosfato y queda esta glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato entonces puede seguir la vía de la glucólisis o se puede ir hacia la vía de la fructosa fosfatos. Acuérdense en el último gráfico que vimos, que eso va a depender del estado fisiológico, y que además en el glóbulo rojo carecemos de carecemos de las organelas y por lo tanto de muchas de las enzimas, que es el remanente. Entonces, realmente es autosómica recesiva, y lo que nos va a producir entonces esto es una anemia hemolítica. Pero miren, como es una enzima tan importante, es muy poco frecuente. Sin embargo, esperemos unos 10 o 15 años a ver qué nos muestra la genética. De pronto eso hace que cambiemos esos paradigmas. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica? Usted, médico general, médico de otra especialidad, sobre todo hematólogo, los que se van a dedicar a hematología, ¿qué es lo que usted va a poder ver en la clínica con los resultados paraclínicos que tiene? Anemia hemolítica, esferocítica, no esferocítica, congénita o hereditaria. Se lo voy a preguntar en el examen. Entonces, ¿cómo responde usted el examen? Yo le pongo como un caso clínico y le pongo diferentes enzimas, pero usted va a tachar donde diga anemia hemolítica, no esferocítica, hereditaria. Porque lo único que usted como médico general con las herramientas que tiene puede, a no ser que diga el genotipo. Muy bien. Entonces, ¿y qué va a producir? ¿Qué va a ver usted? ¿Qué manifestaciones clínicas va a ver en su paciente? El síndrome anémico agudo. Miren que estoy enfatizando un poquito en esta enfermedad, pero a continuación voy a pasar la diapositiva, las paso, las paso y todas son iguales. ¿Qué es lo que cambia? El nombre. Por eso estas enfermedades, queridos ciudadanos, son tan difíciles, porque es que son muchísimas, y las enfermedades huérfanas hasta el momento han sido descritas 9.603 enfermedades. Y es muy difícil usted, y hay unas que son grupos de enfermedades, como estas que son eritroencefalopatías. Bien. Bueno, vamos a ver esta que es la deficiencia de glucosa 6-fosfato isomerasa, rarísima. Yo no he conocido ni he leído ningún artículo de esta enzima. También, igualmente, lo que va a suceder es que va a producir entonces una anemia hemolítica no esferocítica, mire, causa hemólisis, y a la vez de la hemólisis hay anemia hemolítica. Es autosómica recesiva, nos va a producir entonces esta manifestación clínica. La clínica es anemia hemolítica no esferocítica hereditaria con un síndrome anémico agudo. Hay que mencionar que algunas de estas enfermedades, sí, la particularidad es que unas presentan este síndrome anémico agudo, unas más crónicos, se convierten casi que en crónico, y otras, esas manifestaciones son agudas, pero son más fuertes y son más frecuentes, ¿cierto? Bien. El diagnóstico, entonces, como ustedes verán, se puede hacer eso por la determinación de la actividad enzimática o la detección molecular. Tenemos la fosfoglucokinasa, ¿cierto? Esta es también una enzima es importante en la glucólisis. Ustedes lo vieron una vez visto, no vamos a detallar eso desde el punto de vista bioquímico. Esta información yo se la tengo porque pues para que les sirva, ¿cierto? Pero no lo voy a preguntar en el examen, no voy a preguntar ese detalle. Aquí quiero mencionarles que estas
que están acá, ¿cierto? Muchas de estas enfermedades pertenecen a enfermedades, a errores innatos del metabolismo, que pueden tener, por ejemplo, o una expresión muscular o una expresión hepática. Aprovecho para invitarlos para que entren al curso de errores innatos del metabolismo, que es el componente flexible. Aquí ya hay un compañerito que lo hizo. ¿Qué le pareció? Bueno, malo, regular. Bueno, ahí vemos, no vemos este detalle, pero vemos las enfermedades más frecuentes. Entonces, como esta enfermedad tiene dos isoformas, es decir, hay unas que se expresan a nivel hepático y otras a nivel muscular, de todas maneras, ellos van a tener su anemia hemolítica, pero va a ser, no tienen esas crisis agudas, sino que tienen una anemia hemolítica crónica. Esto pues lo digo yo en mi experiencia de enfermedades huérfanas. A mí me atrae más o me preocupa más los pacientes que tienen las enfermedades crónicas o atenuadas. ¿Por qué? Porque es un paciente como cualquiera de nosotros acá, pero tiene el dolorcito, tiene la debilidad, tiene la cosa. Entonces imagínese usted como nos pasa a las mujeres, que muchas de acá estamos acá en clase. Bueno, yo no voy, yo soy menopáusica, pero con un cólico menstrual, un dolor, y tenemos que trabajar, tenemos que ver pacientes, tenemos que enfrentar exámenes, tenemos que hacer las, tenemos que sonreír y ser perfectas. Así les pasan a estos pacientes. Es muy, muy fuerte, pero no se compara con el cólico menstrual, lo que ellos sufren. Es muy fuerte lo que sufren. Entonces, estos son, y los que, sobre todo los que tienen la parte muscular, generalmente quedan reducidos a sillas de ruedas. Bueno, entonces cuando tienen la isoforma, podríamos decir que es más crónico y más discapacitante en la muscular, ¿cierto? Pero es menos agresiva que la isoforma hepática. No voy a preguntar nada de eso en el examen, pero yo les tengo que enseñar eso. Está en esta que es la deficiencia de aldolasa, muy rara, yo nunca he visto, no sé más de lo que dice ahí. Yo he visto un paciente con eso, es autosómica. Mira que todas las reacciones son autosómica recesiva, no tiene tratamiento, tiene anemia hemolítica no es ferocística hereditaria, se determina por la actividad enzimática o prueba molecular. Sin embargo, muchas de estas enfermedades, como esta que vemos acá, por la inflamación que tiene la enzima dentro de la vida, como es la deficiencia de tirosa isomerasa, también produce anemia hemolítica, no es ferocística hereditaria, pero miren que ya hemos tenido como tres. Una que es la que da los picos agudos, ¿cierto? La anemia hemolítica, el síndrome anémico agudo. Hay otra que es crónica, como vimos en la fosfoglucosinasa. En esta generalmente estos niños se mueren antes de los 6 años. Yo nunca he visto pacientes con eso, pero son pacientes que se mueren con este diagnóstico, que tienen una anemia hemolítica grave y nunca se sabe. A ustedes les va a tocar, ustedes son, vean, yo les traigo una buena noticia, esperanza. Porque los médicos, el futuro de la medicina son los médicos, no los que ya estamos en la plataforma de lanzamiento, son ustedes, los nuevos, que cambian muchos paradigmas. Entonces, en este tipo de enfermedades, ¿cierto? Generalmente los pacientes se ven literalmente, son así son mis pacientes, literalmente como son chiquitos. Entonces, desafortunadamente, como es tan agresiva, entonces, y tiene anemia hemolítica grave, afecta la parte neuronal. Recuerden que los niños están en crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Los primeros 7 años están en crecimiento y desarrollo. Bueno, tenemos esta es de las excepciones, que es la fosfogluceratoquinasa, que es ligada al X. ¿Qué significa eso? Que los caballeros, los hombres machos, biológicamente hablando,
no de género, sino biológicamente hablando, es decir, en su célula los machos son XY, un cromosoma X y un cromosoma Y, y las hembras son XX, ¿cierto? Entonces, en las enfermedades ligadas al X, ¿cierto? Como los machos tienen solo una X, entonces generalmente los machos que portan el alelo X enfermo sufren la enfermedad y lo sufren de una manera muy agresiva. Recuerde que ya también usted cuando se gradúe va a tocar muchos de los paradigmas que se han cambiado. Se sabe que antes se decía las enfermedades ligadas al X lo sufren los hombres y las mujeres lo portan. Eso lo enseñaron en el colegio de genética. En las metabólicas ya se sabe que no, porque muchas veces, como son metabólicas, entonces la mamá tiene, eso depende, pero generalmente tiene un X bueno y un X malo. Ese X que tiene malo no, sino que tiene el rasgo que le da el hijo. Entonces sufre la enfermedad, pero atenuada, no tan agresiva como la de ella. Es para que tengan la mente abierta en eso. ¿Qué nos va a producir esta enfermedad? Una anemia hemolítica grave, ¿cierto? Estas que producen esa anemia hemolítica grave, como se presentan desde que nacen los niños, que están en crecimiento y desarrollo, entonces tienen alteraciones neurológicas, pueden llegar a tener un retardo mental severo. No voy a preguntar esas enfermedades, pero ustedes las tienen que saber. Tenemos esta, acuérdense de lo que vimos. ¿Se acuerdan de esta enzimita? Que la voy a preguntar en el examen. La voy a preguntar, no le pregunto la parte clínica, pero sí se la voy a preguntar. Porque la parte bioquímica, fisiológica, es la que usted necesita para toda la medicina. Yo nunca he visto un paciente con eso, pero recuerden que lo que hacen los estudios de APG, que se mete eso lo vamos a ver hoy, se mete en ese huequito que queda, el cuerpo se agarra un poquito la puerta para que no se salga el aire frío. Es que soy calurienta, pero no por la menopausia, yo nací calurienta, para todo. Bueno, entonces, el 2,3 de APG, ¿cierto? Acuérdense, ¿qué es lo que nos hace eso? Recuerda que lo que nos hace nos ayuda a que se libere el oxígeno, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando está mala esta enzima, ¿cierto? Acuérdense que es una enzima que es bidireccional, ¿cierto? O que eso es lo que voy a preguntar en el examen de caso. Es una enzima que tiene dos funciones, funciones de mutasa y funciones de fosfatasa. Esta enfermedad entonces produce una anemia hemolítica crónica, una hemólisis crónica. Entonces los niños siguen las manitos, ustedes la ven allá en su espacio, ¿cierto? Aquí pues sí se alcanza a ver un poquito, en el video se ve muy mal. Pero si ven que las manitos son moradas de los pequeños, y de los pacientes también, las manos, los piecitos, este pues no la tienen tanto, pero a veces son la boquita. Es autosómico recesivo. Esta sí la pregunto. A ver, ¿dónde está mi monitor acá? Ay, sí, mi monitor está. A ver. Mi querido dorado monitor, si tiene que copiar. Entonces, esta sí la pregunto en el examen. ¿Por qué? Y se la van a preguntar a usted. Porque existen dos enfermedades de todas estas que hemos visto. Hay dos que son las más frecuentes en el mundo. Apúntenlo porque los pregunto. Una, la piruvato-quinasa. Se los preguntan en los exámenes, la piruvato-quinasa. En Colombia es más, antes son dos, la piruvato-quinasa y la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Son las dos eritroenzimopatías. Eritroenzimopatías, porque vamos a ver otro aquí al final de la clase que se llama drepanocytosis, que es muy frecuente. Pero estas son las dos más frecuentes. Por eso en el mundo la actividad enzimática, a los que son así curiosos de internet, y verán que aquí en Colombia se presta para usted medir la actividad enzimática de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa y de la piruvato-quinasa.
La parte molecular de esto, pues usted no va a ver nada de eso, no me interesa. No me interesa, no, a mí sí. Pero a usted no les importa nada de eso, y lo que a mí no me importa es que no dejen morir los pacientes. No me importa si se hace bioquímica, pero sino que no dejen morir los pacientes y los sacan unos seres dignos. Entonces, obviamente que esta enzima es muy drástica porque mire dónde está esta piruvato quinasa. Entonces, desde la parte molecular es hermoso todo, ¿cierto? Esto ha sido muy estudiado. Hicieron pues estudios incluso porque unas se expresan, lo encontraron a nivel de la madre en gestación, ¿cierto? Hay dos isoformas, pero no nos importa nada de eso. Ustedes tienen que importar es que esta es una enfermedad. ¿Qué genética tiene? ¿Usted sabe qué genética tiene? ¿Usted qué dice? ¿Qué genética? No sabe. Alguien que diga, yo creo que, hoy sí se puede ser creo. Nadie. Ay, no, yo soy mala profesora. Acuérdense que la mayoría, ¿cómo son? Autosómicas recesivas. Autosómicas recesivas. Miren que lo que hemos visto, solo una ha sido ligada a ellas, ¿cierto? Autosómicas recesivas. Y entonces, ¿usted qué va a ver en la clínica? ¿Qué van a ver en la clínica? Muy bien, anemia hemolítica, esferocítica, hereditaria, ¿verdad? Que ya van a ganar el examen. Muy bien, ya lo que ahí está. Y entonces, ¿qué van a sufrir los pacientes? ¿Usted sabe? No, pero clínicamente, ¿usted qué va a ver? ¿Qué va a ver en su paciente que usted diga, sospecha, este paciente tiene una anemia hemolítica hereditaria? ¿De acuerdo? Acuérdate que aquí usted no me tiene que demostrar que sabe. Si no sabe, usted dice, ay, yo no sé, yo no me acuerdo, que para eso estoy yo. ¿Quién sabe? El síndrome anémico agudo, ¿se acuerdan? Dolor de cabeza, fiebre, hemoglobinuria, ictericia, ¿cierto? De hecho, le voy a decir sinceramente, uno de los pacientes, ay, uno se vuelve más horribles, chicos, por ejemplo, yo ando en el médico, uno ve ahí en la sillita de ruedas andando y uno dice, ay, este paciente tiene esto, ay, este tiene lo, este tiene uy, este señor tiene cáncer. Es muy fuerte, uno se vuelve, como decíamos, usted apenas le llega al paciente, usted no lo ve amarillo, le ve esas escleras amarillas. Nosotros no lo reconocemos porque todas las vemos ahí medio blanquitas, amarillas, pero el que está interno es tan fuerte que usted mismo lo ve. Muy bien. Entonces, esta sí, mire, aquí está, ¿cierto? Tiene el síndrome anémico. Hay una característica que se da cuando tienen ese síndrome anémico que no pertenece al síndrome anémico común, pero que se da mucho en estas enfermedades. Y es infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan dónde está la fábrica de la línea roja y la línea blanca? Eso, en el tuétano. ¿Usted le gusta chupar tuétano? No, uy, me fascina. Lo de adentro, los huesos de los animales me fascina, porque yo el zancudo para arriba todo me lo pongo. Soy súper carnívora. Ay, qué pecado, pero soy animalista. Mi sueño sería ser vegetariano. Pero no. Oiga, entonces el tuétano es un tipo de chupar de los huesos. Vean un paréntesis aquí. ¿Cómo pues que no me puede dejar porque yo me distraigo y no le doy la clase? Entre otras, ¿cómo ves? Póngase el cinturón de seguridad. Dígame. ¿Qué? ¿Qué le puso también? Hay mucha gente que distorsiona la información, pero hoy en día se está recomendando ese en el mundo y pregúntenle a sus abuelitas, y si son mientras más montañeras mejor, y mientras más ignorantes y
menos letrados más saben. Antiguamente, ¿cómo sacaban a la gente adelante? A punto de caldo de hueso. Yo no sé si ustedes hasta les mandó chiquitos algunos. Ya ustedes son modernos y no, ustedes los sacaron de la hamburguesa. Rica, ay, qué delicia. Pero hoy en día ya se está promocionando mucho el caldo de hueso, ¿cierto? Y venden incluso el polvo de caldo de hueso. Muchachos, es verdad. ¿Por qué? Porque eso tiene cantidad de micronutrientes, de microelementos, de vitaminas. O sea, tiene una cantidad de cosas impresionantes. Cuando usted esté bien el guayabo con un catarro horrible, ponga a pitar todo ese hueserío del pollo. Todo eso que está en el caso del huesito y póngalo a pitar, y le eche especies, todas las que quieras, que orégano, que laurel, que todas esas cosas. Y tómese eso y eso lo lleva. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes, vitaminas. Ahora, las vitaminas y todas esas cosas solo animan a uno. Cuando uno le toma el cola granulada, otra carito rojo, la clásica, que es muy buena. ¿Sabe por qué se anima? Pues por las vitaminas, por la cola. Porque la cola tiene cafeína. Si ve, ustedes no me corrigen y yo me voy por otro lado. Yo tengo mucho para apuntar. Bueno, se recuerda para ir ya descansando, súper. Entonces vean, estos chicos comen el tuete, hablando de usted que guaca. Usted sí de verdad se ha probado un rico. No, pero usted sí lo ha comido o es que le da fastidio. Sí, no, pero prueba de liberar. No me de todo, de cualquier huella. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se producen todas las células, como hay hemolisis. Ahí en una fábrica, ¿cierto? En una fábrica, si hay un producto, una fábrica donde hay varios productos, si uno de los productos está desabastecido, toda la fábrica se va hacia qué? A producir lo que está desabastecido. ¿Y qué está desabastecido en esa médula ósea? Los glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Porque hay hemólisis. Entonces no se produce adecuadamente. ¿Cuál línea? La blanca. No importa. La blanca, ¿por qué la blanca? Porque todos están yendo hacia la línea roja para que empiece a haber esa hemólisis. Entonces estos pacientes sufren muchas infecciones respiratorias. ¿Sí la pillaron? Sí, bueno. Muchos de estos pacientes tienen problemas obviamente en el vaso, de hecho hay que sacarse, ¿no es cierto? Pierden el vasito. Y esto sí tiene prueba diagnóstica, la tenemos en nuestro medio, que midiendo la actividad enzimática. Hoy en día sigue siendo vigente en el mundo. Todavía se hace, como es tan frecuente, muchos laboratorios en el mundo, yo no sé aquí en Colombia si se mira, se hace por ¿conocen estas siglas ya? Ustedes si las conocen, pues hasta la bolita después del código conocen. PCR, reacción en cadena de la polimerasa acoplado a polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción. ¿Ustedes tienen que aprender todo eso? Carreta, nosotros tenemos que aprender, no lo que aprender, pero yo cuento. Polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. Ahora ya le puse una foto para que vean qué es eso. ¿Tiene tratamiento? No, ya sabemos que no. ¿El tratamiento es cómo? Paliativo. Vean que ya aprendió palizando. Muy bien. Esperad un momentito. Bueno, no. Ahorita cuando veamos la glucosa 6-sulfato vamos a ver cómo es, porque para la glucosa 6-sulfato también está ese, que es el RFLP. Pues un ejemplo para que se acuerden. Bueno, vámonos ahora a las enzimopatías que tienen que ver con el metabolismo oxidorreductose. También muy escaso. Es decir, todas esas que vimos, ¿se acuerdan que vimos? Las sintetasas, la reductasa, la glutatión reductasa, peroxidasa. Esas, yo nunca he visto pacientes de eso, es que es muy escaso, pero lo saben. Pero aquí, que tiene que ver con la vía de las pentosas y tiene que ver con el sistema, con el metabolismo oxidorreductor, está la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o sea, esta que vemos acá. Acuérdense que esta enzima pertenece a ¿dónde? A la vía de las pentosas.
pero en el glóbulo rojo está asociado con el metabolismo oxidorreductor, porque ¿qué produce acá? ¿Se acuerdan qué produce? La coenzima reductora NADPH, ¿cierto? Que es la que va a utilizar ¿qué enzima? La glutatión reductasa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta sí se la tiene que aprender usted, se la aprende en el examen. Es la más frecuente en Colombia. Entonces, el monitor me pregunta, ¿sabe por qué es la más frecuente en Colombia? El líder de comunicación telefónica. ¿Por qué es la más frecuente? Porque esta enfermedad se ve mucho en poblaciones negroideas, afro, de origen afro, como sugerirá la profesora. Yo soy afro, ¿por qué? Le voy a enseñar esto, lo tiene usted en la clase, pero que usted lo vea. Porque, perdón por estoy comiendo chicle, yo soy la máxima expresión, la máxima expresión de la mezcla. Yo tengo genes amerindios, yo me estudié genéticamente, genes negroideos y genes caucasoideos. Caucasoideos es de los europeos blancos, amerindios es de los indígenas y negroideos de la. Pero usted va a poder ver en su paciente, y esto tiene mucha importancia cuando usted es hematólogo, cuando se va a dedicar a estas enfermedades, que muchas de las que estamos viendo acá están asociadas a población amerindia y a población afro. Yo tengo lo que se llaman las manchas melanímicas de la raza negra, se las voy a mostrar para que las vean en el video. Son se ven unas manchas, o no manchas, sino como unas partes moradas, mírense ahí entre ustedes, en el carrillo, o sea, en la encía, véanla acá. Esto de acá y de acá, esa es la firma y sello genética de que tengo genes negros. Yo soy afro. Tengo genes negros. Usted puede ser muy blanco, pero si tiene ese moradito en la encía, tiene su pecado. Tiene el gen negro, así se queda muy blanco. Miren si verán. Si tiene un rasgo morado, tiene la mancha melanímica de la raza negra. Y eso es un marcador, un biomarcador genético. Pues estos pacientes, a ver, ¿alguien encontró? ¿Quién tiene? ¿Quién es de mi clan? ¡Eso! ¡Qué lógica! A Daniel fue un negro, no fue un blanco. Bueno, eso sí es esta niñita. ¿Quién más lo tiene? ¡Ay, no, pues todos caucasoideos! Yo creo que usted no tiene, y yo no vivo como la de acá. Y los amerindios, yo tengo el genotipo HLA-B27. Firma y sello amerindio. ¿Qué viven los amerindios? Bien, amerindios son indígenas de América. Desde Canadá hasta la Patagonia. Todo lo que sea indígena es América. Bueno, entonces aquí está la deficiencia. La pregunta en el examen, vea. Y ya no vamos a mostrar el dibujito que lo vamos a mostrar en el examen. Ustedes saben, sí. La glucosa 6-fosfatidilhidrogenasa ha sido muy estudiada, está muy bien caracterizada, es muy frecuente, es la más frecuente en Colombia. Entonces, esta enfermedad, dependiendo del genotipo, o sea, la variante genética, se puede presentar como ictericia neonatal, como anemia hemolítica aguda, o puede presentarse la anemia hemolítica no esferocítica hereditaria crónica. ¿Listo? Bien. Recuerda entonces que eso tiene que ver con la vía de las fructosas, pero aquí lo vemos asociado al metabolismo oxidorreductor, que es la glucosa 6-fosfatidilhidrogenasa. Ojo, apúntelo. Es una enfermedad ligada al X. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres que portan
que tiene el rasgo de la mamá van a sufrir la enfermedad. Ojo pues que esto los corcha, esto nos sirve para confusión. Resulta que esta enfermedad tiene diferentes fenotipos. Genotipo es los genes, el tipo de genes que tenemos allá en el material genético. Y el fenotipo es la expresión de ese gen. Entonces, esta enfermedad tiene diferentes fenotipos. ¿Se acuerdan que ahorita vimos que hay espectros de la enfermedad? Esta enfermedad, primero lo voy a decir toda la carga que después nos devolvemos porque se confunde. Resulta que hay diferentes fenotipos. Hay un fenotipo que se llama favismo. Favismo. Muy frecuente entre nosotros, frecuente, se puede detectar mucho, por ejemplo, en Boyacá, en la meseta, en Cundiboyacense. ¿Por qué? Porque en esa región se consume mucho habas. Y las habas tienen un compuesto que se llaman los favoides. Favoides. Entonces, hay pacientes, hay dos maneras. Una que es exógena, por ejemplo, que eso se ve mucho en los países del Medio Oriente, árabes, porque ellos comen muchos de estos granitos. Hoy en día, ustedes han probado las habas. El que no las haya probado, de uno los venden, habas, tareo al fin de semana, compren de uno habas, no me pagan, sino que es para que ustedes las prueben. Son ricas, son como un frigo grande y se come sopa, tostadas, dulces, deliciosas. Bueno, es como el mañana pero grande. Entonces, en esos países comen mucho de eso. Entonces, a veces hay poblaciones que no tienen más fuente de alimento. Entonces, cuando se come mucho de esto, puede producir un favismo, como también lo producen algunos medicamentos. Ahorita vemos una diapositiva con eso. A ver, aquí una vez. Esta es la que lo voy a poner en el examen. Esto lo pongo en el examen. ¿Listo? Si ya saben desde la glucosis expulsada del cigarrillo. Entonces, cuando usted come muchas habas o cuando come ciertos compuestos químicos, ciertas drogas, ¿cierto? O tiene ciertas enfermedades bacterianas y le tienen que dar ciertos antibióticos, ¿cierto? Como la nitrofurantoína que da mucho en la enfermedad, en la infección renal, ¿cierto? Ese tipo de compuestos entonces van a producir el favismo. Y esa entonces es una enfermedad exógena. ¿Cómo se quita? Pues le quitan el alimento, le quitan el medicamento y ya la persona se cura. Ese es exógeno, o sea, externo. Pero hay un favismo que es endógeno. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el individuo tiene una variante genética, pero atenuada, o sea, no es tan fuerte. O por ejemplo las mamitas que tienen solamente un X. Entonces, ellos viven toda la vida, viven súper bien, no tienen ningún problema. Vivimos acá, a veces van a sufrir en su vida una anemia hemolítica aguda. ¿Por qué? Porque sufren el favismo. ¿Y por qué? Porque ellos tienen el gen, pero cuando comen habas o otros compuestos que acabamos de ver, sufren la enfermedad. ¿Me hice entender? Ojo, pues, hay dos formas de favismo. Una exógena, ¿sí o no? Exógena. ¿Cuándo es exógena? Pues cuando uno come mucho de cualquiera de esas cosas o le dan un medicamento y sufre una anemia hemolítica aguda. O puede ser endógena, que quiere decir que tiene la variante genética y cuando come alguna de esas chichas no compuestos, medicamentos o esto, aparece la enfermedad. Entonces, esos individuos que hay que hacer, hay que decirle que no coma eso, que cuando tenga infección tenga cuidado de comer tales y tales o de consumir tales y tales medicamentos. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Excelente. Ahora, ya hay unos que tienen unas variantes genéticas
que hacen que el individuo tenga la anemia ictericia neonatal. O sea, el niño nace y ahí mismo inmediatamente es tan fuerte esa variante genética que el niño desde que nace empieza a sufrir esa enfermedad. Ay, perdón. Yo pido que no vea. Sí, sufren la enfermedad, entonces sufren una anemia hemolítica, una ictericia neonatal o fases agudas graves, ¿cierto? Entonces los chicos, esos que lo tienen tan severo, van a tener esa ictericia neonatal por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y sufren lo que deben haber aprendido ya que es el kernítelos. ¿Se acuerdan de eso? El kernítelos es la ictericia neonatal, que puede ser por muchas causas, no siempre tienen esta enfermedad. El problema es que como hay tanta hemólisis, ¿cierto? Entonces se empieza a producir muchos, mire lo que vimos acá, hiperbilirubinemia, que eso lo vamos a entender en estas clases, cuando el grupo hemo se cataboliza, produce la bilirrubina. Entonces se produce se aumenta la bilirrubina en sangre, o sea, hiperbilirubinemia. Y entonces eso llega a que se aumente. Como eso no es soluble en agua, va al cerebro y daña profundamente el sistema nervioso. Entonces estos niños que tienen esa ictericia neonatal, kernítelos, pueden sufrir discapacidad intelectual, quedan con un retardo mental severo. Si ven este niño no es que sea asiático, está idéntico, está amarillo. Les va a producir sordera, les va a producir parálisis cerebral y desafortunadamente tengo que decir que lo mejor que les puede pasar es la muerte. Porque estos niños quedan como una matica, como una plantita, porque el daño cerebral es brutal. Este es entonces el fabismo, aquí les dejo para que ustedes lo aprendan, ¿cierto? Este es el fabismo que las habas contienen favoides, ¿cierto? Bueno, estos son compuestos, alimentos, medicamentos que tienen esos favoides que pueden precipitar si usted tiene la variante genética o pueden llegar a producir una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí vemos este niño que lo habíamos visto, es un niño colombiano, panza, que tenía deficiencia de glucosa 6-fosfato. Miren la ictericia. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? No hay, no existe. Es paliativo. Bueno, pero me falta el diagnóstico. En el diagnóstico, en esta enfermedad, entonces está todavía en algunos laboratorios del mundo, ya les voy a mostrar el dibujito. Se hacen test de breva, la actividad enzimática y los PCR-RFLs. Ese es el diagnóstico. En algunos tamizajes del mundo, en el tamizaje neonatal, se incluye el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento entonces es, como ya vimos, quitar los agentes precipitantes o causantes, ¿cierto? En estos niños se hace fototerapia para el kernítelos o la ictericia neonatal. Dependiendo del estado del niño y de sus paraclínicos, se puede hacer transfusión, sea de componentes sanguíneos, glóbulos rojos, sangre total. Y como tienen tanta bilirrubina, están intéritos, entonces se les puede hacer una hemodiálisis para evitar una falla renal. Aquí están estos exámenes. Miren, el test de Brewer es simplemente un reactivo que se le echa a los glóbulos rojos y se produce este precipitado. Eso ya es el diagnóstico. O están los RFLPs, que es polimorfismo y la longitud de los fragmentos de restricción. Y esto cuando hay determinados fragmentos, ¿cierto? Que esto es una. ¿Se acuerdan de eso? Esto lo hicieron ustedes primero. Es un gel de acarosa, se corre. Este es la PCR que hicieron, la actividad enzimática. Este es el patrón para usted saber cuántos pares de bases tiene. Y esto es dependiendo del patrón de género. En las enzimopatías, punto y aparte, en las enzimopatías
frecuentes. La más frecuente es esta. Actualmente hay un tratamiento para esta enfermedad, lo ofrece una empresa farmacéutica que se llama Kiesi. O que yo no hago propaganda aquí de nada ni nadie me paga nada. Recuerda que en estas enfermedades a veces hay un medicamento, una oferta terapéutica en el mundo. Entonces, por eso hay que mencionarlas. Desafortunadamente no tenemos tiempo pues para verlo, pero existe. Estas enfermedades, entonces, igualmente, esta es la que yo le dije, actividad de la adenosina desaminasa, produce el ciclo hemolítico agudo o crónico. Vamos a ver por qué aparte. Vamos a ver esta también la pregunta del examen. La pregunta del examen, esto que ustedes ven aquí, que también en algunos en la literatura lo llaman la enfermedad de Papá-Pitufo, porque estas personas son literalmente azules, como los pitufos. Aquí conocen los pitufos, ustedes son muy jóvenes. Si les tocó esos muñequitos. Bueno, los pitufos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen una deficiencia de la tienen aumento de la beta-hemoglobina. ¿Se acuerdan qué es la beta-hemoglobina? No. ¿Se acuerdan que la hemoglobina tiene el grupo M y tiene el hierro? El hierro, para que eso lo pregunto en el examen, para que se pegue el oxígeno tiene que estar en qué estado. Eso ganaron el punto ferroso, o sea, más 2, ¿sí o no? Hasta ahí va muy bien. Pero los agentes, los ROS, los agentes oxidantes, le ponen una carga que en estado férrico más 3. ¿Y qué pasa en estado más 3? No se pega nada. No se pega nada. Entonces, como no se pega nada, pues no se pega el oxígeno. En estos pacientes es una enfermedad genética autosómica recesiva donde en ese complejo enzimático la hemoglobina reductasa está deficiente, entonces no tiene la capacidad de quitar esa carga, o sea, no puede volver la hemoglobina en esa manera. Todos tenemos esa enzima para que cada que nos comemos porquerías y se pega en el férrico, le quite esa carga y se convierte en ferroso. Pero esos pacientes no tienen eso, entonces por eso ellos sufren ¿qué? Cianosis e hipoxia. Cianosis e hipoxia. Entonces por eso ellos son así, ¿cierto? ¿Por qué no se puede pegar el oxígeno a la hemoglobina? ¿Por qué? Está en estado férrico. ¿Y por qué está en estado férrico? Porque la hemoglobina reductasa está deficiente, no funciona. Existen incluso varios tipos. Esta enfermedad, ¿y por qué la pongo? Porque muchos de ustedes se van a ir a vivir a otros países, como Canadá. ¿Quién ha ido aquí a Canadá? ¿Qué hay alguno del canadiense, el colegio canadiense? ¿O han hecho pasantías en Canadá? Pero ustedes van a ver, hay mucho trabajo para médicos para que se vayan allá. Hay ofertas impresionantes. Entonces, por ejemplo, en Canadá y en esos países, ¿cierto? En el hemisferio norte está esta enfermedad, por eso se las enseño. Aquí no tenemos que sí. No sé. Pues realmente que yo haya conocido, no pasa eso. Ya le voy a mostrar lo que pasa. Sí, dígame. No. Aquí no hay ignorancia. Usted va a que fue a la universidad, no fue para demostrar que sabía, sino para aprender, para dejar de ser ignorante. Entonces aquí puede ser lo que quiera, por la gracia de la vida. No, pues porque no, eso es muy linda esa pregunta, muy bonita y muy real. ¿Por qué? Miren cómo es los organismos, eso es para que tengan
Los sistemas biológicos son supremamente sofisticados y tienen mecanismos para sobrevivir. No, ellos si no se trata, se mueren. Pues que muchos de ellos, como no se sabe, se mueren. Que tenía una cianosis generalizada, puede ser que nosotros tengamos acá, pero nunca los diagnosticamos y se mueren. ¿Cierto? Y ¿por qué sé yo? Porque me han referido mamás, es que no, mi niño se murió, no se sabe qué, pero él terminó por ahí, me dice la mamá. Uno no le dice nada, no, pero él mismo tiene que sospechar que puede ser cualquiera de esas. En Colombia, en esos países pobres, subdesarrollados, muchas de esas enfermedades están, pero no se saben, no se han diagnosticado. Así que cuando usted ve a una persona con estas condiciones, porque en los pacientes intoxicados, y lo van a ver ustedes, por ejemplo, la intoxicación con plata, los que trabajan en minerías de plata, eso ve mucho peor en México, en Chile, de minas de plata. Pero les tengo buena noticia, para esto si hay tratamiento, que es el azul de metileno. Miren esta chica, esta chica no es tan fuerte como este señor, que es el señor Combs, es un canadiense, ¿cierto? Ojo con lo siguiente. Este señor en internet hay mucha desinformación. Hay unos incluso que dicen que él tiene intoxicación con plata. No. Miren esta chica, esta es una chica con metilhemoglobinemia, ¿cierto? Pues tampoco es tan azul, pero es un color cenizo raro, ¿cierto? Entonces, ojo, porque esta también puede ser o hereditaria o adquirida por ciertos fármacos, ¿cierto? O intoxicaciones. Bueno, los niños se ven así, miren, esto que ven acá, esta es la foto más antigua de metilhemoglobinemia. Fíjense que en esta foto todos los niños todos los que tienen la metilhemoglobinemia se ven de color diferente a sus otros familiares porque sufren la enfermedad. Esta es una señora canadiense, todavía vive, esta es la madre, esta es la hija, ¿cierto? Ahora, los tipos que son muy fuertes, muy agresivos, pueden llegar a producir retardo mental, retraso en el envejecimiento. Este paciente de acá lo muestro porque hay pacientes que han llegado a estar así, ¿cierto? Miren esto. Pero esta misma condición de acá se puede ver en los intoxicados con plata. Entonces ellos vienen cansados, agotados, obviamente porque no están bien oxigenados, con dolor de cabeza, convulsiones, etc. Bueno, ¿cuál es entonces el tratamiento? El azul de metileno. Se les dan antioxidantes como vitaminas como ácido ascórbico, vitamina C, vitamina E, vitamina D, que sirvan como antioxidantes. Entonces, fíjense, esto es como lo vimos, que la diaforasa va a necesitar, ¿cierto? Necesita trabajar acá para quitarle ese estado férrico ferroso. Pero como la tienen deficiente no puede funcionar. Entonces, ¿qué se les da? Se les da azul de metileno. El azul de metileno lo que va a hacer es cambiar ese estado férrico y ferroso. Por eso en las intoxicaciones también dan ese azul de metileno. Hemos terminado acá, pero no la clase. Apenas vamos a empezar la clase de hoy. ¿Qué hora es? Ave María, qué calidad.